La Facultad de Educación presenta Querido Docente, un podcast de UNIR en colaboración con Canva para Educación. Presentado por Fran Quesada. Bienvenido y bienvenida a un episodio más a este podcast de Querido Docente. Mi nombre es Fran Quesada y soy Country Manager de Canva para España, además de docente de la Facultad de Educación de UNIR. En este nuevo episodio hablaremos sobre neuropsicología, una de las áreas de educación más desconocidas por muchos. Y estoy seguro que tras este episodio nuestros oyentes van a quedarse con mucha ganas de más. ¿Qué es la neuropsicología? ¿Cómo afecta a la educación? ¿Cómo podemos detectar y abordar los problemas de aprendizaje o altas capacidades? ¿Cómo puede ayudar la neurociencia a todo esto? Y como siempre, recordad, quedar hasta el final porque no hay nada que perderse. En el episodio de hoy nos va a acompañar Chema Lázaro, maestro de educación primaria y docente de UNIR, que además ha sido ganador del Premio Nacional de Educación y nominado a los premios Educabanca. Querido Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, gracias, Fran. Nada, hombre. Mira, siempre empiezo, en los otros episodios siempre empezamos igual y va a ser una de nuestras rutinas en este podcast, que es que nos contéis por qué sois docente a día de hoy y si os ha marcado algún docente en vuestra trayectoria. Así que nada, cuéntame. Pues mira, yo soy docente por casualidad, porque en realidad mi pasión y lo que yo me quería dedicar, yo quería ser biólogo marino. Wow. Soy de la generación que le marca a Jacques Cousteau, todo este tipo de viajes. Bueno, muy apasionado. Pero se me cruzaron las matemáticas por el camino, yo no supe enfrentarlas con la serenidad, la honestidad o la valentía que lo tenía que haber hecho. No lo hice y no me permitió estudiar unas ciencias puras. En ese transcurso yo me topé con una tutora que tenía en ese momento, que era Teresa Suárez, que además era mi profesora de inglés, y ella me orientó y me lo hizo muy bien. Me decía que se me daban muy bien las personas, que se me daba muy bien el deporte y que por qué no me dedicaba a algo que estuviera vinculado con las personas, que había una carrera que era Magisterio de Educación Física y que podía combinar un poco todo esto, y yo entré ahí a la carrera de Magisterio pues como un torbellino. Y desde entonces ha sido como un flechazo por hacer esto que tanto me apasiona. Y luego, la verdad es que en etapas infantiles o primarias no tengo un gran recuerdo de profes, como que todos fueron agradables, fue una etapa de seguridad. Tengo más recuerdos en la facultad, en Magisterio con Carlos Campo, un profesor de Sociología de la Educación, del que aprendí mucho la importancia del rigor, de que se puede ser riguroso y a la vez cercano. Y luego tuve un profesor en psicopedagogía que me daba pedagogía penitenciaria, Fernando, y de él aprendí la estructuración de las clases, el dinamismo, la importancia de formular preguntas, hacer pensar a los estudiantes, y creo que han sido dos docentes que me han marcado en líneas generales bastante. Pues mira, te voy a hacer una pregunta que es verdad que está un poco ahora mejor fuera de contexto, pero me ha dado la curiosidad. Digamos que mucha gente hoy en día dice que no aprende mucho en la carrera. Yo, por lo que me estás contando, tú tienes muy buen aprendizaje de la carrera por lo que te han enseñado este tipo de docentes, ¿no? Pues yo creo que es como todo en la vida, es decir, hay cosas que te aportan y cosas que no te aportan, pues sí. Pero no en la carrera, creo que eso en todos los lados, y muchas veces también tiene que ver con la predisposición que tiene el estudiante. A veces cuando entras a la carrera eres un necio, eres un poco un estúpido, con muchas ganas de esa libertad que te otorga el poder elegir, el hacer y tal, y también desaprovechas muchas de las oportunidades que te ofrecen los profesores. Y yo creo que eso también afecta. A mí no me llegó, por ejemplo, psicopedagogía con el mismo grado de madurez que me llegó magisterio. Uh-huh. Entonces, también la forma de aprovechar es diferente. Pero bueno, yo magisterio lo estudié en una universidad concertada, en SCUNY, y yo sí noté que aprendí. Es cierto que luego cuando te desenvuelves en el mercado laboral sientes carencias que se hacen con la práctica. Y ya psicopedagogía fue otra cosa, porque yo ya ahí tenía más claro lo que quería buscar, era más concienciudo, que estaba buscando una tipología de estudios para complementar lo que había hecho, porque esto, por ejemplo, también me ha pasado luego en los estudios de máster, que estudié un máster de neuropsicología y ahora, por ejemplo, estoy cursando un máster de altas capacidades y ya es otro nivel. Ya busco concretamente, entonces, claro, es exponencial la ganancia. Entonces, no, yo no tengo esa sensación de no haber aprovechado mi tiempo universitario. Además, siempre he sido un poco vaguete para estudiar, con lo cual siempre he intentado aprovechar muy bien las clases.
el tiempo de clase. Me gustaba ir a clase, participar, escuchar, y luego el tiempo de estudio sí, pero bueno, me valía con la clase. Oye, pues también de las cosas que hemos ido comentando en episodios anteriores es la importancia de la formación docente, y tu trayectoria es bastante larga y sigues formándote, o sea que eso ya dice mucho de ti como profesor. Sí, además yo me muevo mucho por formarme cuando identifico necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, terminé magisterio, tuve la suerte de que según terminé me incorporé al mercado laboral, y ya en el mercado laboral durante un tiempo fui dando diferentes tumbos, educación formal, no formal, educación de calle, bueno, me moví por diferentes lugares, y cuando estaba trabajando en el penúltimo colegio que estuve, en el Leonardo da Vinci, ahí empecé a descubrir los trastornos del neurodesarrollo. Chavales con dificultades de aprendizaje, específicamente, casi todos con los que yo tenía como muy buen rollo eran TDAHs. Ahí conocí a José Ramón Gamo, conocí a Javier Blumenfeld, con el tema de un médico pediatra que me fueron orientando. Y entonces nació en mí la necesidad de decir, hostia, ¿y por qué lo que yo hago funciona? ¿Y por qué la práctica que yo estoy haciendo tiene estos impactos tan buenos? ¿Por qué? Y esas preguntas del por qué, pues me llevaron a empezar a leer cosas sobre neurociencia cognitiva, neuroeducación, neurodidáctica, y intentar buscar respuestas de por qué funcionaba lo que hacía y otras cosas no funcionaban. Y esto lo cuento en todas las entrevistas que he hecho. Todo nace con una conversación con un alumno mío en el que él hace una gran referencia positiva a mi persona, pero no a mi manera de dar las clases. Y la frase fue, Chema, tú molas un montón, pero tus clases son una mierda. Literal fue esta frase. Entonces, digo, vale, entonces, ¿qué componente tengo yo como profe que hace que vincule también con ellos, que me conecte y que ellos me lo devuelvan así? ¿Y de qué manera puedo mejorar mis clases? Y eso me llevó a estos estudios. Y ahora, en este último cole en el que estoy trabajando, en la Escuela IDEO, en el que me topo de nuevo con un montón de diversidad, pero me topo con mucho alumnado de altas capacidades, empieza a surgir en mí la necesidad de cómo poder acompañarlo. Y entonces nace un proceso formativo. Entonces es simplemente una permeabilidad a la necesidad del entorno y tú intentar dar respuesta. Creo que esto en el fondo es profesionalidad, ¿no? Es decir, sí. Hay una necesidad, yo tengo una carencia, tengo que tener la capacidad de suplirla. Y eso solo lo puedo suplir a través de la formación. Es cierto que yo durante mucho tiempo no he recurrido a la formación formal porque he sido muy autodidáctica en la lectura de muchos libros. Pero es cierto que en la educación formal, alguien que tiene mucho más criterio que tú te pauta, te guía, te estructura, te marca ritmo, y eso es tremendamente rico, que por ejemplo es el proceso que estoy viviendo ahora como estudiante de máster. Qué guay, qué guay. La verdad es que me siento muy identificado porque en mi último cole también tuve un alumno no de altas capacidades, pero también como lo has dicho muy claro, ¿no? La profesionalidad. Y yo veía que no estaba siendo profesional porque digo, no tengo los mejores conocimientos, o bueno, este alumno o el año que viene puede ser otro. Y a raíz de ahí yo me formé en educación especial porque abarcaba un abanico más grande y no me especifiqué tanto, pero bueno, ya me saqué esa especialidad para atender a alumnado, porque mucha gente le toca un síndrome de Down, un Asperger, un autista o algo en clase y es como, ¡guau! Y no, yo lo veis como un reto, digo, venga, pues ahora me voy a formar, y estuve estudiando como estudiante a la misma vez que estaba siendo docente. Fue un año también muy intenso, pero luego las familias lo agradecen un montón y tú te sientes muy reconfortado como docente, claro. A mí en realidad me parece una oportunidad, es decir, que aparezca algo que te ayude a hacer las cosas de una manera diferente, y en realidad eso es como si fuera un videojuego, ¿no? Tú haces un level up. Es decir, tú estabas en un lugar y a través de esa formación, de esa experiencia, de esa puesta en contacto, ¡pum!, tú te disparas a otro nivel diferente del que estabas. 100%. Y ese crecimiento es muy, muy placentero. Has comentado unas cuantas palabras que me gusta mucho como introducción, ¿no? Porque al final este episodio va destinado a eso. Y quería preguntarte que cómo había nacido tu interés por la neuropsicología, por todo esto que nos estás comentando. Y desde esa conversación que tienes con ese alumno, ¿cuándo decidiste cambiar y aplicar la neuropsicología a la educación? Bueno, ¿Hubo algún momento o alguna experiencia también que dijeras, esto no es lo mío? ¿O dijiste, tengo que formarme para cambiar esto que me ha dicho el alumno? A ver, si yo tengo que evaluar mi práctica profesional, creo que está mucho más llena de fracasos que de éxitos. De aprendizaje. Bueno, exacto, sí, un desafío el que te tienes que enfrentar. Creo que este es un matiz importante, es decir,
que porque yo ahora esté sentado aquí y esté teniendo la oportunidad de tener una entrevista y compartir, no quiere decir que no me equivoque, que no haga las cosas mal, que no esté lleno de dudas, que quiero decir que esto creo que es algo que va muy intrínseco a la labor docente. Vaya esto por delante. Entonces, yo llego a la neuro porque he tenido la suerte, y esto es una suerte o una habilidad, de toparme con gente fantástica en mi vida. Y soy una persona que cuando identifico que algo es bueno, en términos ciclistas me pego a rueda. O sea, me pongo ahí y digo, va, yo de aquí tengo que estar, no me tengo que separar. Y en mi cole vino a darnos una formación José Ramón Gamo. Joséchu nos daba una formación y nos daba una formación sobre neurodidáctica en los inicios de la neurodidáctica. Y yo le decía, hostia, tío, todo esto que tú me estás contando, yo esto lo hago en clase. Yo estoy aplicando todo esto. Y me dice, bueno, pues vamos a ver si lo podemos sistematizar. Ahí yo entré como en un momento de cartas dialógicas de amor con Ana Forés, en el que yo me intercambiaba correos, ella nos iba mandando lecturas, recomendaciones, y yo empecé a leer y a poner las cosas en orden. Así fue como llegué a la neuro, para poner mi didáctica en orden. A mí la neuroeducación me ayudó a ordenar las cosas que yo hacía y darle a un sentido. Y esto, ¡buah!, puso mis clases en otro nivel absoluto. Me puso con un nivel de conciencia mucho más grande. De tal manera que yo dejaba de ver los contenidos. Esto es como un poco paranoia, como si estuviera en Matrix. Pero yo no veía los contenidos, sino que veía los procesos que estaban ocurriendo, en qué proceso cognitivo se estaba enganchando el alumno y qué le podía ofrecer o qué pautas le podía orientar. Buah, y eso fue una época súper apasionante y estuve como 8 años auténticos obsesivos leyendo cosas del cerebro sí, sin parar. Pero la realidad, Fran, es que me ha interesado mucho más la didáctica de la neuro que la neuro pura y dura. Los nombres, las áreas cerebrales, los neurotransmisores, me interesan hasta un lugar. A partir de ahí me pierden bastante interés, porque me gusta la transferencia, lo que se pone en práctica en el aula, y eso me resulta realmente apasionante. Y lo que ocurre, que seguramente esto coincidirás conmigo o más personas que pasan por aquí, es que llega un momento en el que cuando tú vas adquiriendo cierto nivel de conocimientos, te das cuenta de que tu ignorancia es como muchísimo más grande, y entonces tienes una necesidad de querer saciarla nuevamente, y entonces estudias más y lo relacionas con más cosas, y eso es muy, por lo menos a mí me resulta súper motivante, el identificar vacíos de cosas que no sé para volver a estudiarlas. Es decir, si algo me ha hecho el estudiar cada vez más, es que creo que soy más precavido, menos osado, menos valiente en mis afirmaciones. De alguna manera me cuestiono todo mucho más porque digo, que cuando afirmé esto este año con esta rotundidad, cuidado, la tontería que llegué a decir por un desconocimiento. Claro. 100%, 100%. Y para la gente que no conozca tanto de la neurociencia y que tenga interés en aplicarla en el aula, ¿podrías compartirme alguna actividad que tú has dicho antes? Pues lo tenía muy claro, ahora que tengo toda la información estructurada en mi cabeza, veía mi clase y veía en qué momento, en qué proceso cognitivo estaba. ¿Alguna actividad que nos puedas compartir para la gente que quiera iniciarse, que diga, empieza por aquí y ya que el resultado o el interés vaya creándose cada vez mayor? Yo, mira, voy a recomendar 3 cosas como muy básicas. Una inicial es engancha tus clases, comienza tus clases, tus unidades, tus sesiones con algo impactante, motivante, que genere curiosidad, sorpresa. Esas emociones son despertadores atencionales, despertadores de la memoria. Es fundamental. Esto parece que es como un baladí muy repetido, pero es que es el acceso de todo. Es decir, yo no me compro una bici si estéticamente no me entra por los ojos. Entonces, yo no entro de lleno a una unidad didáctica si no me entra porque me hagas que se me muevan las tripas. 100%. La segunda recomendación es que comiences todas tus unidades y todos tus días de clase preguntando a los alumnos lo que saben sobre lo que estás aprendiendo o recordando lo que sabían. Esto tiene un tamaño del efecto tan potente en el aprendizaje y solo requiere decir, bueno, ¿alguien me recuerda en el 1812 qué ocurrió? Y lo utilizas a modo de preguntas, de mayéutica, de conversatorio, de lanzar todo eso
Porque lo que vas a conseguir con esto es que el alumno, solo con esa secuencia de preguntas de 4 o 5 minutos, va a permitir sacar los conocimientos de memorias a largo plazo a memorias a corto plazo. Y ahí se va a generar un aprendizaje muchísimo más significativo y muchísimo más duradero. Y la tercera recomendación, y a lo mejor es la más difícil, pero es el reto más guapo que yo tengo y donde más mira además cómo me pongo, donde más me enchufo en la parte de la neuro, es que cuando los alumnos hacen actividades que tú planteas que el alumno tiene que hacer para consolidar el aprendizaje, tengas la capacidad de multinivelarlas. Que multiniveles. ¿Por qué? Porque la multinivelación va a permitir que todos tus estudiantes en clase puedan trabajar desde el lugar en el que están, desde la singularidad única y exclusiva que tiene cada persona. Van a trabajar desde el reto percibido, desde los desafíos, desde la implicación. Y esa multinivelación que ayuda tanto a sentar conocimientos, además tiene una relación directa con las motivaciones intrínsecas de los estudiantes. Fomentar que elijan las actividades, fomentar que trabajen por grados de dificultad para que tengan la percepción de que van avanzando. Es decir, eso, brutal, pero brutal. Son 3 estrategias que son como un pequeño clack en el aula y ayudan mucho. Y las he ido explicando como por grado de dificultad, ¿no? Primero empieza con algo motivante, activa los conocimientos previos y consigue multinivelar. Multinivelar, entonces diríamos que desde actividades más sencillas, actividades más complejas y que ya cada alumno atienda a ese nivel, ¿no? Claro, eso es. Es como, lo voy a explicar con una metáfora de una pista de esquí para que todo el mundo lo entienda como súper bien, porque esto se entiende muy bien con las metáforas y esto era muy de Fernando, de mi profe, muy didáctico esto. Nos tenemos que imaginar que el alumnado va a aprender una unidad didáctica que es la estación de esquí. Candachú, Formigal, Paz de la Casa, Sierra Nevada, la estación que sea, ¿vale? Esa estación en realidad es la situación de aprendizaje, el nombre de la unidad didáctica, el proyecto que vayas a realizar. Entonces, cuando el alumno conoce la estación, accede al conocimiento, hace las lecturas correspondientes, su profe le da las clases X, el alumno es el momento de que esquíe, ¿vale? Entonces, la multinivelación, ¿qué es? Actividades en función de el color de la pista. Voy a ofrecer a los estudiantes pistas de color verde, sencillitas, fáciles, para adaptarte. Después subo un nivel y las hago azules. Y después las hago rojas. Y después las hago negras. Y después las hago fuera pistas. Y lo que tienen las pistas de esquí y lo que tienen los buenos itinerarios de actividades es que permiten a los chavales poder moverse de una pista a otra en función también del momento en el que están. Oye, pues yo es que estoy agotado y hoy no estoy para tirarme por pistas rojas, pero voy a bajar por azules. O no, oye, estoy bajando por las azules y noto que necesito más. Y te empiezas a tirar por rojas. Y eso es tremendamente motivante y además, si esto lo ligas con la parte pura y dura burocrática, las actividades cognitivas de orden superior tienen que ver más con el desarrollo de procesos competenciales, etcétera. Es decir, es una pasada y cuando ves esto en el aula, alucinas con el grado de autonomía que tienen los estudiantes, cómo pueden llegar a trabajar casi sin gestión directa del profesor. Es una auténtica pasada. Qué guay, que la verdad. Y una duda, entonces, esas pistas de esquí, las muestras de primera hora, le abres todas las pistas y que ellos decidan si el primer día ya quieren tirarse por la negra, ¿no? Y además te dejo elegir. Porque claro, tú vas por las pistas verdes y hay 4. Porque no es lo mismo que sea una pista verde que pasa por una llanura que una pista verde que va entre un pinar. Entonces yo te dejo elegir, alumno, ¿no? Te doy una secuenciación de actividades y tú puedes elegir sobre cuál quieres ir. Esto es de alguna manera perder el status quo de la direccionalidad, de la sincronicidad, de manejar el control del 100% del aula por parte del docente. Es así, pero es que educar es un acto de confianza. Es decir, es un acto de que yo voy a poner los servicios y los recursos a tu disposición confiando que tú vas a dar lo mejor que tienes. Y las personas, en líneas generales, tendemos a querer agradar cuando la gente confía en nosotros. 100%, 100%. Otra de las cosas que se habla mucho es que las emociones, que lo has comentado justo como primer consejo, ¿no? Las emociones de aprendizaje van de la mano. ¿Nos cuentas cómo se relaciona y cómo puedo usarla a nuestro favor
porque tenemos que saber cómo están nuestros alumnos hoy en día, bueno, hoy en día no, cada día de nuestra docencia, para saber gestionarla y cómo aplicarla a esas actividades o de nuestra manera de enseñar. A ver, hay una cosa y un apartado en torno a las emociones que es importante diferenciarlo. No es lo mismo jugar, suscitar, trabajar emociones con el alumnado que desarrollar un programa explícito de trabajo sobre inteligencia emocional, ¿no? Son dos apartados diferentes. La ciencia hoy ya sabe y ya ha demostrado, por ejemplo, que alumnos que tienen más desarrollada una inteligencia emocional correlaciona con mayor rendimiento a nivel académico. Es decir, que si eres un profe que te encanta que tus alumnos saquen 10, no puedes ser un necio y obviar que aprendan a regular, a gestionar, a expresar sus emociones, porque está correlacionado. Bueno. Es decir, está yendo en contra de todo lo que está ocurriendo. Eso vaya por un lado. Si eres de estos profes que te gusta el rendimiento por encima de todo lo demás. Pero es que resulta que hay emociones que digamos que son favorecedoras de los procesos de aprendizaje. Principalmente, yo diría que 3. La novedad, la curiosidad y la sorpresa. Cuando tú suscitas novedad, curiosidad y sorpresa en tus estudiantes, lo que ocurre es que son aperturas, esas emociones son aperturas a 2 procesos, a 2 principios básicos para el proceso de aprendizaje, la atención y la memorización. Si no hay atención y no hay memoria, no hay ningún tipo de aprendizaje. 100%. Por más que queramos ahora con toda esta era hipster de innovación educativa que no hay que memorizar, una leche pintada en perico, hay que memorizar, porque si no memorizas no hay aprendizaje alguno. Total. Lo que va a ocurrir con estos 2 conceptos que tú quieres trabajar y esas emociones que quieres generar es que la atención y la memoria son fundamentales en el aprendizaje, pero no a todas las personas nos va a suscitar la atención los mismos factores, es decir, no a todas las personas nos va a generar curiosidad los mismos disparadores, ni nos va a ayudar a memorizar las mismas estrategias. Y esto es un reto muy gordo por parte del profe. De ahí que todas tus skills, todas tus habilidades, tu caja de herramientas como profe sea lo más variada posible. Porque cuanto más recursos tenga para generar curiosidad, para generar sorpresa, para generar admiración, todo eso, cuanto más variado sea, más capacidad vas a tener de captar a diferentes alumnos en diferentes momentos. Cuantas más estrategias tú tengas para acompañar a tus alumnos en los procesos de memorización, que no solo sean la repetición, pues eso va a dotar que más estudiantes puedan, mejorar sus habilidades y conseguir esas memorias, ¿no? Entonces, las emociones están muy ligadas a procesos de atención y de memoria, sin entrar en la relevancia que tienen, por ejemplo, los procesos de la motivación intrínseca, etcétera, ¿no? Que voy a hablar como de la amiga mal vista, que es la memoria, no del colega bien visto, que es la motivación, ¿no? Pero emoción y memoria están muy relacionados. Y, además, y ya con esto termino la parte de la pregunta, hay que tener también cuidado con la cantidad de emociones desagradables que se generan. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para desarrollar placer. Y cuando las emociones no son agradables, sino que yo aprendo a través del sufrimiento, como me hacía Fuencisla conmigo en las matemáticas, lo que yo hago es que yo no voy a buscar sensaciones o situaciones donde aparezca eso, porque eso simboliza dolor. Y el dolor yo no quiero vivirlo. Entonces tiendo a buscar situaciones que no estén así. Sin embargo, cuando a ti me generas situaciones placenteras, me generas éxito, me ajustas el desafío y la tarea que estoy haciendo, yo noto que cada vez que me esfuerzo crezco y evoluciono, el cerebro busca esas situaciones similares, porque es como un enganche la mejora. Así que cuidado con las emociones desagradables que generamos. Y luego hay una emoción que hay que absolutamente desterrar del contexto educativo y creo que de la vida, que es todo lo que tiene que ver con el estrés. El estrés es una emoción que es un bloqueante del sistema nervioso central. Entonces, sabemos que además el estrés no solo es un bloqueante, sino que el estrés hace que no se desarrollen en su plenitud las funciones ejecutivas. Por ejemplo, además de otros factores, entonces, las aulas
da igual el lugar en el que estén, se tienen que convertir en espacios y en lugares de seguridad para los estudiantes, independientemente de su condición, independientemente de su capacidad, independientemente de nada. El aula tiene que ser un lugar de seguridad para todos los estudiantes, porque cuando no hay seguridad, hay estrés, hay estados de alerta, y eso va en contraproducción de los aprendizajes. Así que el aula tiene que ser casa, tiene que ser hogar y tiene que ser seguridad. Qué bueno. Y ese estrés, ¿cómo lo gestionan también los docentes? Porque es lo que has dicho, muy, muy importante, dice, le quita lo de la educación y de la vida, porque los niveles de estrés, verdad que nos bloquean por completo. También claro, pero es que dime. Los menores no son responsables de tus estados vitales. Eso, 100%, le iba a decir ahora mismo. 100%. Quería comentarte también que has dicho una palabra que iba a salir tarde o temprano, que es el cerebro, ¿no? Y mucha gente cuando tiene que aprender un poco de cómo funciona el suyo, cómo funciona el de los niños, para intentar enseñar mejor, que es un poco lo que venimos a hablar en este episodio. Si tuvieras que elegir una cosa imprescindible que todo docente debe saber de cómo funciona el cerebro antes de entrar en el aula, ¿cuál le dirías? Hostia, esta pregunta es buena y difícil, de contestar. Venga, voy a dar dos como en diferentes niveles. Yo diría, tres, me voy a animar con tres. Diría, la primera, tienes que entender que el cerebro es singular y es variable. La singularidad y la variabilidad humana. Porque entender esta parte del cerebro te va a ayudar a entender lo diferentes y únicos que somos. Entonces, eso es muy probable que cambie tu mirada de la normalidad del aula y empieces a cuestionarte qué narices significa ser normal en educación. Ese es el primer factor. El segundo, creo que todo docente debería de saber y de conocer la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es una teoría que desarrolla una autora que se llama Carol Dweck, en el que habla que todas las personas tenemos dos mentalidades y dependiendo de los contextos, las situaciones, las experiencias, las expresamos de una manera o las desarrollamos de otra. La mentalidad fija es aquella mentalidad que las personas tenemos como más asociada a entender que nuestra capacidad es una variable inmutable y que generalmente depende de factores externos. Esto tiene que ver con una mentalidad limitante, ¿no? Porque, oye, no solo estamos limitados por nuestra capacidad ni solo por los factores externos. Y luego está la mentalidad de crecimiento, que es aquella mentalidad en el que tú eres consciente que a través de un buen contexto, de un buen acompañamiento, de un buen trabajo, de una buena perseverancia, puedes mejorar y alcanzar aquellos objetivos que en un primer momento no podrías llegar a desarrollar. Esto ya lo llama y lo desarrolla con el poder del todavía, ¿no? Y es como, no sé hacer esto todavía. Entonces, oye, que sepas que puedes. No va a ser fácil, vas a tener que trabajar, va a ser laborioso, vas a tener que dejar cosas de lado. Yo te voy a acompañar, el contexto te va a favorecer. Y esta idea de la mentalidad de crecimiento creo que también ayudará mucho a eliminar una mentalidad que, en mi opinión, existe mucho en el contexto educativo, que es el capacitismo, el valorar a las personas por sus capacidades y no por lo que son, ¿no? Y esto, tú que vienes de educación especial, esto creo que es muy palpable en personas con otras singularidades. Y el tercer factor que creo que todo el mundo a nivel de cerebro tendría que manejar es la importancia que tiene el desarrollo de la función ejecutiva, el trabajo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son unas funciones, unas habilidades que están en la corteza, aquí, en la corteza frontal, y que son entrenables y que son mejorables, y que además son predictoras del éxito tanto académico como vital. Es decir, que un mayor desarrollo de la función ejecutiva va a llevar personas más felices. Y el mundo con gente más feliz es un lugar mejor donde estar. Pero yo en mi mensaje no voy a poner el foco en el entrenamiento y el desarrollo de las funciones ejecutivas. Voy a poner el foco en lo que Adele Diamond, una investigadora de la función ejecutiva, pone el foco de cuáles son los factores que van en detrimento del desarrollo de la función ejecutiva.
y nos dice que la mala salud, el mal descanso, la mala alimentación, el estrés, la soledad, todo eso va en detrimento del desarrollo de la función ejecutiva. Ergo, las escuelas tienen que ser sitios donde nadie se quede atrás. No puede existir la soledad para ninguna persona. No puede haber factores de estrés, como ya hemos hablado antes. No puede haber malos hábitos ni malas praxis que hagan que no se desarrolle una salud integral. Las escuelas deben de ser un lugar donde haya una buena alimentación, un buen consumo, unos buenos hábitos como consumidores que luego trasladen en el día a día de su vida. Porque de manera natural, con una buena secuenciación didáctica, los profes ya nos vamos a encargar de entrenar estas funciones ejecutivas en entornos ecológicos, que sería el día a día dentro del aula. Qué bueno. No te voy a cortar, pero hay una pregunta que seguramente, lo mismo me ha venido bien, le tenía que venir a muchos de nuestros oyentes. Porque has dicho que da felicidad. O sea, ¿cómo entreno yo mis funciones ejecutivas para ser más feliz? Porque si tenemos alumnos también más felices en el aula, eso va a motivar y hacer que el aprendizaje sea mucho más grande, ¿no? Claro, porque el desarrollo de la función ejecutiva te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a autorregularte mejor, te ayuda a automotivarte, te ayuda a gestionar emocionalmente mejor todo lo que te ocurre. En el fondo, eso es felicidad, ¿no? Alcanzar objetivos, tener metas, tener un plan, tener una estrategia para poder seguirlo, cambiarlo cuando no sea necesario. Eso es en el fondo creo que eso es parte del éxito de la felicidad. Luego, además, otras variables de contexto, ¿no? Como tener, un apoyo económico y una vida económica, un apoyo social, etcétera, ¿no? Que no quiero aislar a la persona de su contexto social. Uh-huh. Te entiendo. Y Chema, es verdad que hemos coincidido en esto de la formación cuando tenemos oportunidades, ¿no? de crecimiento, pero sabiendo de la importancia que es entender el cerebro para enseñar bien. ¿Crees que la formación general hoy en día del profesorado respecto a este tema va por buen camino? ¿Se puede mejorar? O incluso si nos puedes dar algunos consejos, porque habrá gente que después de escuchar este episodio quiera saber más, ¿por dónde podemos tirar? Cuéntame. A ver, yo creo que esto es un concepto, una terminología que ha llegado y se ha quedado. No creo que esto sea una moda. De hecho, creo que o sea, sin ir más lejos, en la última ley que nos rige en el Estado español, la LOMLOE, se menciona el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, hay una gran parte de las pautas, las medidas que propone que están basadas en actos basados en la neurociencia cognitiva, ¿no? Está muy relacionado con lo que hemos hablado de actividades multiniveladas también. El DUA, sin duda, es a sacos multinivelación. Y luego creo que cada vez más expertos están en la narrativa y en el día a día de las aulas, ¿no? Expertos como Héctor Ruiz, Jesús Guillén, Ana Forés, David Bueno, Rosa Casafort, Ana Carballo, yo qué sé, y un sinfín de gente brillante en estos temas. Entonces, hay muchas y muy buenas fuentes, sin ir más lejos, en habla hispana. Yo, si alguien quiere empezar, yo le recomendaría que de algunas de estas personas, pues la siguiera, se pusiera a rueda y aprendiera de lo que dice. Y luego recomendaría 2 libros que a mí me han ayudado mucho y los tengo como muy de cabecera. Uno de estos libros es un libro de Stanislas de Jaén que se llama ¿Cómo aprendemos? Que me parece sencillamente una obra maestra de este investigador, Stanislas de Jaén. Y luego hay otro que... ostras, que no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, luego nos lo dices y lo ponemos en la descripción del episodio, si no te preocupes. Luego digo, porque ahora, o sea, lo tengo ahí en mi biblioteca, pero no me acuerdo. Pero es un libro mucho más didáctico que te da propuestas, te da ideas para poder hacer dentro del aula. Y uno último que acabo de devorar, que tiene muchos matices de neurociencia, aunque no es de neurociencia completo, es un libro además de un profesor de aquí de la casa, de UNIR, que es de Javier Tourón, es el libro de Navegando hacia el talento. Este es un libro
yo qué sé, es una obra maestra, en el que él ha ido recopilando todos los estudios, todas sus publicaciones, reflexiones, todo lo que hay en torno a la intervención y el trabajo del talento y la alta capacidad. Y mucha de esa parte tiene una gran base de neurociencia, de entender cómo funciona la inteligencia, de entender, bueno, muy, muy, muy interesante. Qué bueno. Yo tuve el placer de conocerlo en Madrid, una charla que dio cerrando un evento y me encantó. Hablando de unir, sé que eres docente y impartes una asignatura que está relacionada con el talento y la alta capacidad. ¿Qué pistas nos puedes dar en el aula para detectar este tipo de talento? Y una vez detectado, que algunas veces decimos, bueno, cuando ya lo hemos detectado creemos, lo difícil para mí yo creo que es acompañarlo. Es decir, ¿qué consejos nos darías para ese caso? Vale, el primero es ser sensible y ser permeable a lo que ocurre dentro del aula. Que la alta capacidad no necesariamente conlleva un alto rendimiento. Es decir, no seas capacitista, no pienses que todos los de alta capacidad van a sacar 10. Hay muchos chavales que tienen una alta capacidad, un alto potencial para rendir y el contexto y la circunstancia no le está permitiendo hacerlo, con lo cual no está brillando en su máximo esplendor. Esta parte creo que es importante. Otra, que creo que las escuelas inclusivas o que entienden y asumen la diversidad trabajan sin diagnóstico. Asumen que hay, entonces yo tengo que hacer didácticas para que todo el mundo se beneficie de esto. Esta narrativa la describe muy bien Joseph Renchuli en una cita suya que dice que cuando la marea sube, todos los barcos se elevan. Entonces, haz propuestas en tu aula para elevar, para que todos se beneficien. Si tú haces una multinivelación en tu aula, se va a beneficiar todo el alumnado, con y sin diagnóstico, porque tú ya estás haciendo un punto de partida en el que asumes que todos los estudiantes aprenden de maneras diversas, que aprenden a diferentes ritmos, que tienen diferentes potencialidades, entonces haces una propuesta para poder hacerlos. Si cuando haces esa propuesta hay chavales que trabajan más rápido de lo normal, que hacen respuestas muy atípicas, que tienen intereses muy poco usuales, que tienen procesamientos muy rápidos, que tienen capacidad para hacer unas inferencias, unas analogías que a ti te chocan porque no estás muy acostumbrado a poder verla, eso es una señal. Alumnos que son muy precoces, alumnos que empiezan a hablar muy rápido y muy pronto, alumnos que empiezan a leer de una manera muy precoz, alumnos que tienen un gran vocabulario, todo eso son signos. Así que estate atento, sé permeable, porque hay algo, ¿no? Y luego voy a dar solo un dato, porque los datos son fríos, pero a veces también nos contextualizan. Las estadísticas que hablan de que la población escolar estaría en torno al 10% de la alta capacidad. No hay diagnosticado ni un 0,8, ni un 1, no llega ni al 1 la parte del diagnóstico. Entonces, ¿dónde están todos los demás? Porque están, ¿no? Entonces, ahí está nuestra labor de empezar a tener esa sensibilidad hacia esta condición humana, porque no deja de ser una condición en el que hay que desarrollar y potenciar ese talento. ¿Cómo se hace? Pues con prácticas educativas donde puedan ser inclusivas para todos los perfiles de estudiantes. Decías tú en la pregunta, ¿y qué podemos hacer para acompañarlos, para intervenirlos? Pues todo lo que tiene que ver con metodologías activas, todo eso, bien hechas, ayuda al alumnado de altas capacidades, pero a ellos y a todos los demás. Porque la metodología activa, y esta es una cuña publicitaria que voy a meter, no es que sean activas porque los alumnos no paren de hacer cosas. Son activas porque promueven procesos cognitivos de alto nivel. Por eso es activo. Porque cuando yo resuelvo un proyecto, estoy trabajando con operaciones cognitivas muy complejas, muy abstractas. En el aprendizaje no tiene el mismo valor identificar qué ocurre en un ecosistema cuando falta el depredador principal que enumerar las características del ecosistema. No tiene el mismo valor, aunque le queramos dar el mismo. No tiene el mismo. Uno aporta un valor diferencial y el otro es simplemente una capacidad reproductiva sobre lo que estamos preguntando. Así que las metodologías activas les ayudan sobremanera. Todo lo que tiene que ver con multinivelaciones, con itinerarios de aprendizaje, todo eso, estrategias brutal para este perfil de estudiantes. Y sobre todo, quitarles la losa de encima
de vincular su condición al rendimiento. Que rindan es una responsabilidad del contexto y del entorno, no es del alumno. Totalmente. Joder, te diría que deberíamos acabar con esto, porque me ha encantado la manera en la que hemos terminado, pero es verdad que me ha surgido una última pregunta y con esto ya terminamos. Has tenido seguramente durante tu etapa docente alumnos de altas capacidades, has comentado una de las píldoras o rasgos que podemos encontrarnos son como temas atópicos, ¿no? Que no son atípicos, perdón. Algunos que hayas dicho, wow, y ha sido como cuando se ha encendido la alarma, que quieras compartir. Sí, claro, mira. Me he dado cuenta que tengo, por ejemplo, muy educado el ojo en detectar niñas de alta capacidad. Porque estos datos que hemos dado son casi todos en varones. Es que las niñas se enmascaran y las vemos. Esto es un problema de género también brutal. Pero voy a poner el ejemplo del potencial de un alumno con un ejemplo de hasta dónde fue capaz de llegar, ¿no? Para que veamos lo que tú dices. ¡Wow! Cuando tú generas el espacio para que se pueda dar ese aprendizaje. Una de las prácticas que yo hago ya llevo años haciéndolo, es la diferenciación en la tarea, ¿no? La diferenciación en la tarea es que yo permito a mis estudiantes que en base a una misma concepto de tarea, ellos pueden presentarlo de diversas maneras, ¿vale? Entonces, nosotros estábamos en el curso pasado dando un tema sobre economía circular, cambio climático, etcétera, ¿vale? Entonces, los estudiantes tenían que presentar un producto que evidenciara su conocimiento sobre la economía circular y que además ayudara al bienestar y el día a día de la escuela, ¿vale? Entonces me encontré con 3 tipologías de productos diferentes. Hubo unos perfiles de estudiantes que hicieron flashcard, póster de estos que se dispensan las solapas, que hacen de todo, donde explicaban qué era la economía circular y cómo afectaba el cambio climático. Hubo un grupo de estudiantes que crearon una página web y asociaron la economía circular a la moda. Y entonces te daban marcas de ropa que se hacían con economía circular, que se hacían con prendas reutilizadas, etcétera, etcétera. Y hubo una alumna de alta capacidad, Julia, que diseñó un envoltorio para los bocadillos del colegio hecho con fécula de patata. De tal manera que a ti te envolvían el bocadillo y ese envoltorio era comestible. De tal manera que tú no generabas ningún residuo en este trabajo. A mí esto me parece una aportación de valor inconmensurable. Y eso solo se da cuando tú dejas espacio a que pueda haber esa tipología de preguntas. Si yo no diferenciara los productos y dijera que todos los estudiantes tienen que hacer un póster o todos los estudiantes tienen que hacer una página web, pues es muy probable que esta alumna no encontrara el espacio y el sitio para mostrar lo que es capaz de poder hacer. Y esto es algo que se ve. Y luego se ve, a mí hay un rasgo que me gusta mucho, o que lo identifico más o menos bien, son obsesivos. En general es como el hiperfoco, es algo que funciona mucho en el alumnado de alta capacidad, esa sensación de como coger un hueso, roerlo, hasta que cogen y lo dejan. Y de repente cogen otro tema y ya no les gusta, ¿no? Están con un tema y cogen y lo abandonan. Esos son rasgos muy, muy observables. Y si los tienes tú, igual puede ser tú, como el meme, ¿no? Si no sabes quién eres, igual eres tú. Sí, la verdad que algunas cosas me sentí una broma. No, pero es verdad que soy muy foco, soy mucho. La gente que me conoce y que trabaja conmigo lo sabe. Pues nada, Chema, ha sido un placer. Comentar también que todos los recursos que ha ido comentando los vamos a compartir tanto en la descripción del episodio como en la comunidad de docentes de Canva, porque también vamos compartiendo muchos recursos y además todo este tipo de cosas seguro que en la comunidad hay docentes que han hecho actividades multiniveladas y al final yo digo que lo que luego se comparte se pierde. También recordad que 100%. Por último, recordad también que, querido docente, apostamos por el desarrollo continuo y por ser oyente de este podcast tienen un 5% adicional en todos los másteres de UNIR.
Y que nada, que muchas gracias por tu tiempo, por todo el aprendizaje personal que me has aportado de toda la comunidad de Unir, de Canva, etcétera. Y que bueno, esperamos que se sigan suscribiendo al podcast y lo esperamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Gracias, chao. En Unir apoyamos la formación continua de los docentes. Por eso, si escuchas este podcast, tienes un 5% adicional en nuestros másteres de educación, porque tu vocación merece seguir creciendo.